Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hola, un saludo para la gente que se va conectando el día de hoy. Hoy tenemos en vivo en nuestro inicio de curso con el tema de Marcos. Hoy vamos a hablar con Nuevo Lienzo. Bueno, ya estamos por aquí, estamos saludando. Hola Inés, hola Rami. Vamos saludando a algunos de los que se van conectando. Hola Galván. Nuevo Lienzo ya está conectado aquí. Minutico ya nos unimos. Hola Hernán, ¿cómo estás? Danolfo, ¿cómo estás? José Cardoso, bienvenidos nuevamente a nuestro en vivo de Perspectivas de la Fe. Muchísimas gracias por conectarse, yo estoy muy contento. Espero que se pueda ir escuchando muy bien. Listo, Nuevo Lienzo ya está. Ya creo que se va a ir conectando. Brenda, hola Brenda. Hola Fabián, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ha Hola ido? Adolfo, muy bien, ¿y usted? Perfecto, todo muy bien. ¿Cómo has estado? ¿Qué Bien, tal todo aquí, por allá? aquí madrugando, un domingo a las 9 de la mañana. Bueno, ya acá ya casi es mediodía. Sí, imagínense, ya van a almorzar y yo aquí apenas desayuné. Y apenas desayunaste, me imagino, me imagino. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, ¿cómo te sientes de nuevo? Nuevo lienzo. Muy bien, gracias a Dios aquí. Ah, ah, Fabián, has venido haciendo un trabajo excepcional con tu página de Nuevo Lienzo. La verdad, yo estoy muy contento porque, digamos, lo que nos has permitido poder o lo que nos has transmitido a través digamos, de Nuevo Lienzo ha sido genial. O sea, yo creo que has tenido una muy buena investigación, has venido trabajando la página con un diseño espectacular. Yo creo que la gente está muy enamorada de eso, tanto del contenido que has venido trabajando como, digamos, de la estructura gráfica que le has dado a Nuevo Lienzo. Y eso es un trabajo excepcional. De verdad, déjame felicitarte por ese excelente trabajo que has tenido. no, muchísimas gracias. Sí, ese es el resultado de leer mucho y que me encanta combinar colores, jugar, haciendo dibujos y pues un día decidí, sí, hace más o menos un año, decidí pues hagamos una página a ver qué pasa. Lo hice más, en parte lo hice más por mí, porque dije, tengo ideas en mi cabeza de las cosas que me gusta leer, de las cosas que me gusta hacer, quiero ver qué soy capaz de hacer y pues ahí salió la página Nuevo Lienzo, explorando un poquito más diferentes formas de ver la teología a la teología que uno creció, pues entonces sí, ahí está. Muchísimas gracias. ¿Tú hiciste parte de alguna comunidad o algo por el estilo antes, digamos, de pronto de estudiar la teología ya de forma académica o de pronto de leer libros sobre, digamos, de teología pero académica? ¿Hiciste parte de alguna comunidad o algo? Sí, sí, yo crecí dentro de la comunidad adventista del séptimo día en Colombia, que es esencialmente una subcultura dentro del protestantismo en Colombia. Muy Y bien. pues aquí donde resido ahora en Estados Unidos, todavía voy a una de esas iglesias, una iglesia adventista. Es un poco, la cultura es un poco, bueno, un poco muy diferente a la cultura que crecí, pero sí, antes crecí en esa cultura, sí. Perfecto. Sí, yo creo que de pronto uno nota bastante la diferencia cuando, digamos, en vez se sumerge en esto de la academia y de pronto con lo que la iglesia normalmente o comúnmente pues te enseña o algo por el estilo. Y uno nota esa diferencia. No sé si de pronto la has notado cada vez que de pronto te sumerges en diferentes lecturas y demás sobre el Sí, texto claro, bíblico. sí, claro. Uno todo el tiempo, uno en algún momento empieza a tener preguntas y pues en mi experiencia, en lo que yo hago en mi trabajo como tal, que no es teología, yo hago investigación. Entonces es como mi forma es mi modus operandi que si yo tengo una pregunta, yo voy y busco a los más expertos en el tema y trato de entender lo que ellos han hecho, porque han dedicado su vida en eso y tratar de aprender de ellos. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo con la teología. Cuando tuve preguntas, tengo todo el tiempo. Entonces uno va y lee lo que ellos han hecho y claro, choca con lo que uno
ha crecido de muchas formas, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor. Uno como que le abren las puertas a decir, oh, es posible verlo de esta forma o de esta forma, y que también a veces esa vista académica, a pesar de que es académica, me ha llevado a verlo un poquito más pisado a la tierra, como que más cercano Aterrizar exacto, un poquito. más cercano a la vivencia de hoy y a la vivencia de posiblemente los escritores, que aunque es muy difícil entenderla, más o menos uno empieza a explorarla y como que se aterriza lo que dice el texto. Muy bien. Bueno, Fabián, creo que tu último post estuvo relacionado con el tema de pecado. De hecho, Sí, obviamente desde el Génesis, tú todavía sigues allí explorando y dándonos pequeños pincelazos, yo lo voy a llamar de esa forma. Nos has sí, dado pequeños pincelazos sobre el Génesis y obviamente ahora estás como concentrado en el tema de el pecado. De hecho, ese creo que fue tu último post sobre exactamente Caín y Abel, ¿no? Porque sí, creo que nos estuviste como dialogando. Háblanos un poquito allí como para introducir un poquito el tema que vamos a trabajar el día de hoy. sí. Pues sí, yo venía haciendo desde Génesis uno 2 3 like, pincelazos así, tiro así pincelazos y pues como digo ahí son lienzos, eso no es palabra de Dios, esos son lienzos, son pinturas de lo que voy explorando y ahí queda la pintura y el que quiera verla, pues a aprender de ella, pues bienvenido sea. Cuando llegué a Génesis 4 y me puse a leer sobre cómo explica lo que es pecado, porque es la primera vez que la palabra pecado se usa, está en Génesis 4:7. ¿Sí? No, ni siquiera se usa para hablar del árbol, del conocimiento del bien y del mal, sino se habla para cuando Caín se le rechaza su sacrificio, ¿no? Entonces, buscando en algunos artículos, hay una discusión en cuanto a por qué se le llama al pecado de esa forma y como que es un animal, ¿sí? Se ve como un animal que está en una puerta como que esperando al acecho de que algo pase. En ese caso Dios le dice, bueno, si usted no hace lo que es debido, ah, usted va a sufrir las consecuencias de estar con ese animal al que llama pecado. Entonces hay una discusión entre académicos de qué es ese pecado, porque parece que es algo externo no solo es algo interno, sino es algo externo que, que está afectando profundamente a Caín, a tal punto que llevó a matar a su hermano. ¿Sí? Entonces, una de las propuestas es que dentro de la familia, bueno, dentro de esa primera familia en el relato, uh, ya se ve esa jerarquía de la primogenitura, porque a Caín, el nombre Caín significa, el nombre Caín significa posesión, como un tesoro, Posesión, exacto. ¿sí? Poder, ajá. Sí, es algo esperado y preciado. Y muy posiblemente, según el relato, es por lo que se le dijo a Eva en Génesis 3:15, que su descendencia iba a aplastar la serpiente, lo que sea que signifique esa serpiente. Entonces, es esperado. Y cuando nace Abel es como una frase, sí, Abel fue el segundo. Y Abel significa un pasajero, una brisa. Sí, entonces el texto está diciendo, Adán y Eva tuvieron dos hijos, posesión y brisa. Entonces ya uno ve la jerarquía que muy posiblemente está aludiendo a la jerarquía del Oriente, Antiguo Oriente cercano, que es la primogenitura. Esencialmente todos los Sí, privilegios del primer hijo. ¿Sí? exacto. Es como, Abel es como algo de debilidad, ya es Eh, como algo que está conectado con el tema de la debilidad. Es como el fuerte y el menos fuerte, ya. y Entonces el, está muy, la gente a veces no entiende que posiblemente el Génesis, bueno, que posiblemente no, que el Génesis está cargado de mucho simbolismo y que sí, hay que tomar con pinzas para poder entenderlo. La gente simplemente lee y se imagina a Adán, a Eva, a Abel y a Caín. O sea, como dos personas común y corrientes, ¿ya? Y cuando leemos el texto sí, pues solemos cometer muchos errores en la interpretación. sí, sí, claro, porque uno lo lee como uno leería historias hoy, pero incluso cuando uno lee historias hoy, uno sabe que las historias, los personajes están representando algo, el autor quiere decir algo, ¿sí?
y pues, como tú dices, son símbolos o lo que, bueno, no soy antropólogo, pero lo que los antropólogos llaman arquetipos, que es una Muy forma de bien. representar a un grupo de A un grupo de personas. personas. Muy Sí, bien. que Adán, la palabra Adán significa humanidad, ¿sí? Y Humanidad. Eva, vida. Entonces, si uno Vida. no lo lee con los nombres, porque no son nombres, son adjetivos, entonces uno dice, bueno, ah, ah, la humanidad se casó con la vida, porque Eva es Iva, y tuvieron dos hijos, el primero es posesión y el segundo es brisa. Entonces, como que ya uno, si uno lo lee de esa forma, porque y pues porque los que lo leyeron al principio no están leyéndolo en su original, entonces están leyendo lo que la palabra significa en su contexto. Entonces, eso sería lo que, si fuéramos más fieles al texto, escribiríamos la historia así, entonces uno le ve la profundidad del autor, porque los autores de Génesis son unos genios, pues a mi criterio. Entonces, en ese planteamiento está hablando ya no solo de una persona, sino ya de estructuras familiares. Entonces ya se vuelve algo Muy bien. más, una dimensión más grande, por así decirlo. Y en esa dimensión de la historia de Caín y Abel es la jerarquía de la primogenitura. Entonces, en la historia da a entender que Caín tenía esperaba ese privilegio que se le diera a él. Entonces, cuando va y pone el sacrificio y Dios no se lo acepta, ¿cómo así? Yo pensé que yo era el privilegiado. Entonces, que se note que esa jerarquía y puso una norma social dentro de la familia que le afectaba al punto de que mató a su hermano. Entonces, el pecado no es solo el hecho de que él quería matar a su hermano, sino como que da a entender que existe esa dimensión social que afecta al ser humano también a cometer pecados. Excelente. Y bueno, entendiendo un poquito esa dinámica que tú me estás, digamos, explicando ahora sobre posesión, jerarquía de privilegios de primogénito sobre el segundo, sobre el débil, sobre la brisa, eh, y toda esa, digamos, esa metáfora que se utilizó para hablar de, digamos, del pecado como un animal, ¿cierto? Que está al Ujú. acecho, que está allí para Sí, consumir su presa. sí. ¿Qué entiendes tú por pecado, Fabián? ¿Qué es el pecado en sí entonces? Para mí el pecado es una realidad que tiene diferentes dimensiones individuales y sociales que llevan a cometer injusticias contra otra persona, contra cualquier persona, al punto de la violencia y la muerte. En ese sentido, por ponerlo Excelente, así simple, es más, pienso que es mucho más complejo y por eso en parte creo que la Biblia no pone una definición por lo mismo, porque es más complejo y pones figuras para que uno a través de las figuras como que trate de entender qué es lo que está pasando. Entonces, para mí y es mira que eso. eso pasa también tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, no hay un concepto claro que tanto que el apóstol Pablo también utiliza varias metáforas para referirse al pecado, ¿ya? Utiliza la metáfora del contador, ¿cierto? Es como una cuenta que tenemos pendiente. Ujú. Igual también pasa cuando habla de la esclavitud, es como somos esclavos es decir, se utilizan Sí. muchas metáforas para referirse a la expresión. Ujú. Pero me gustó muchísimo lo que dijiste ahora. Creo que es un acto de injusticia que generamos hacia otras personas, hacia otra persona o hacia nuestro mundo, lo que nos rodea. Es Sí. cuando generamos un mal hacia Dios, ¿cierto? Y si lo hacemos hacia Dios, pues del mismo modo lo estamos haciendo hacia otras personas. O si lo hacemos hacia otras personas, pues del mismo modo lo estamos haciendo hacia Dios. Cuando lo hacemos a la naturaleza, pues eh, que bueno, de eso vamos a hablar ahora, del tema del pecado estructural. Eh, bueno, también lo hacemos hacia el prójimo o hacia lo otro, que ese creo que a veces es Hacia una lo cosa otro. que Exacto. olvidamos, hacia lo otro. Ujú. Y es una cosa que olvidamos. Pensamos que el único mal puede ser, moralmente hablando, es hacia la persona o hacia Dios, digámoslo así. Sí. Entendido desde nuestra concepción moral. Pero cuando hacemos daño a la naturaleza, pues
eso también es malo, eso también es pecado. Sí, sí, Y bueno, claro. hay que definir eso. Ujú. Sí, claro, y viene todo al concepto en Génesis 1 de que llama a la humanidad imagen de Dios, y en ningún lugar dice que un humano tiene que gobernar a otro humano, sino que ambos son gobernadores pues, de lo que el relato en Génesis llama la creación, ¿sí? Y ahí va lo que tú dices, ¿sí? No, si usted transgrede esa dignidad del otro en cualquiera de sus dimensiones, eso es lo que la Biblia llama injusticia, ¿sí? Injusticia o pecado. Muy bien. Bueno, no sé si entonces nos vas comentando un poquito sobre el pecado estructural. Sí, ¿Está bien? sí, el pecado estructural, tal vez la Biblia no utiliza esa palabra estructural, pero si uno va durante el Antiguo Testamento, uno encuentra otra realidad del pecado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque yo solamente por hablar de los profetas, cuando los profetas hablaban, más que hablarle a personas, hacían mensajes hacia naciones. Entonces había un mensaje hacia Israel, había un mensaje hacia Egipto, hacia Babilonia. Entonces el mensaje era hacia uh, Un colectivo, un digámoslo colectivo de de esa manera. personas, ¿sí? Incluso yo diría que esa dimensión social es más importante que la individual, no porque la individual no sea importante, sino porque la individual al final genera la social, ¿sí? Que es la que afecta tanto. Incluso cuando se le habla del pacto a Abraham, la alianza, a Abraham no se le dice por medio de ti serán bendecidas todas las personas de la tierra. Se le dice por medio de ti serán bendecidas las naciones o las familias de la tierra. Sí, está hablando, el Génesis habla mucho de estructuras, ¿sí? Y pues esta forma de ver la Biblia actualmente, pues al menos conmigo viene de los escritos de la teología de la liberación. Sí, más ellos son los que hablan mucho de eso. Y en sus escritos llaman esa estructura, o ese pecado estructural o pecado sistémico a esos grupos sociales que funcionan, que interactúan entre sí y crean o manipulan leyes para beneficiar a un grupo pequeño, pero que hacen daño a otro grupo, a otro grupo grande, ¿sí? Esas reglas crean una cultura o normas sociales que afectan a la gente que sigan ese patrón. Normalmente ese patrón tiene que ver con supremacía. Normalmente hay un grupo que es supremo al otro, o que en esa cultura y en esas leyes o en esas reglas hacen que un grupo se vea mayor que otro, ¿sí? Y eso no es difícil de ver, ¿sí? Eso no es difícil de ver hoy de muchas formas, ¿sí? Solo para hablar del patriarcado, solo para hablar del racismo, entre otros sistemas, estructuras de pecado, ¿sí? Entonces, es esa norma, es esa cultura que se crea. Y en el Antiguo Testamento, pues, como los israelitas o estuvieron esclavos o estuvieron esclavos en Egipto, en la historia, en el relato, o exiliados en Babilonia, ellos se daban cuenta que existía en ese imperio una jerarquía que los hacía a ellos los más abajo de la jerarquía, ¿sí? Entonces, no era difícil para ellos hablar sobre este tipo de pecado o como pecado estructural, ¿sí? Y si lo traemos hoy en día, está esta doctora en teología, Elsa Tames, creo que, no sé si la conozcas, Exactamente, Elsa Tames, por supuesto. cuando habla en Romanos, hablando sobre el pecado, dice, no es tan fácil verlo como algunas leyes, como las leyes y la sociedad son estructuras de pecado en el sentido de que si una situación le pasa a una persona uh, que no es privilegiada en esa estructura de pecado, el resultado va a ser enfermedad, pobreza o muerte. Pero si esa misma situación le pasa a alguien que es privilegiado, normalmente no le pasa nada. Tan fácil como es perder el trabajo, ¿sí? Al que no está privilegiado en esa estructura, eso es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿sí? Pero al privilegiado no le pasa nada. Perdió el trabajo, bueno, tengo un montón de brazos que me sostienen. Entonces ella, para hablar de pecado, utiliza esos ejemplos.
Entonces, mientras hayan esas estructuras que den beneficio a un grupo y no a otro, eso es lo que es una estructura de pecado o un pecado Sí, estructural. un pecado estructural. Es como, digamos, lo que yo entiendo como pecado estructural es como, es el concepto, obviamente es un concepto que no es bíblico, sino que, digamos, que nace a partir de la teología de la liberación, por Ujú, supuesto, el del que yo también bebo muchísimo. Entendiendo que esa noción del mal es un mal, digamos, un mal colectivo, es un mal colectivo que se visualiza en una comunidad, en un grupo de personas, y que de hecho, según, digamos, afecta la voluntad de las personas. Es decir, las personas no claro. deciden en sí hacer ese mal o no. Es decir, la gente termina haciendo el mal porque todo el mundo lo hace, ya digámoslo de esa Ujú, manera. sí, Entonces, digamos, ese pecado estructural solo digamos, se libera digamos, se supera ya de manera colectiva también. exacto. Entonces, es por eso que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la salvación no era personal, ya la salvación no es personal, la salvación es colectiva, es decir, Dios está dispuesto a salvar a toda la nación, ¿ya? Ujú, exacto. Y a mí me llama muchísimo la atención, de pronto, uniendo a lo que tú estás diciendo, el texto de Marcos, que bueno, que hemos dado como este diálogo para hacer una pequeña apertura al tema del Evangelio de Marcos, porque el texto inicia, de hecho, en Marcos capítulo 1, dando apertura al arrepentimiento de todos, ¿ya? Sí, Es decir, hace digamos, un anuncio diciendo que todos deben arrepentirse y que por favor todos cambien, todos metanoia, todos ujú, necesitan cambiar esa condición estructural de pecado. Ya, a mí me sí, llama muchísimo la atención y lo uní muchísimo una vez que me dijiste, vamos a hablar sobre el pecado de estructura, que me parece genial. Yo dije, espectacular, porque Marcos hace eso y exacto. llama a todos exactamente a que puedan arrepentirse. Es decir, Ujú, todos colectivamente necesitan cambiar el mal que unos, ¿cierto? En especial hacen. exacto, sí, y hablando sobre ese arrepentimiento, ese capítulo 1 de Marcos, ah, la razón que da, la razón que da el Evangelio es arrepiéntanse porque hay un nuevo sistema que podemos hacer a esa estructura de pecado que es lo que llama el reino de Dios. ¿Sí? Para mí, el libro de Marcos es muy especial porque cuando lo empecé a leer, la primera frase, solamente la primera frase que dice que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, pues uno dice, bueno, va a hablar de Jesús como el Hijo de Dios, del Evangelio, etcétera, etcétera. Pero um, alguna vez leí, y esto me cambió muchísimo de la forma como veo el libro de Marcos, que uh, para la persona que está escuchando o leyendo esto en ese tiempo, el principio del Evangelio, eso resonaba con otra cosa también. Y el asunto es que si uno busca, se encontró una inscripción en piedra en en la ciudad de Priene, una ciudad en Turquía, que usa esa misma frase, el principio del Evangelio, y se le acuña al emperador Augusto. Entonces era como una propaganda al emperador Augusto y la inscripción, no sé si la tengo aquí, la puedo leer, tiene Claro, palabras claves que es idéntico a Marcos. Entonces la voy a leer. Dice, Augusto, a quien la providencia llenó de fortaleza para el bien de los hombres, ha sido enviado a nosotros y a nuestra descendencia como el Salvador. Ha puesto a fin a la guerra y ha puesto todas las cosas en orden, y habiéndose convertido en Dios manifiesto, César ha cumplido, hablando de Augusto, César Augusto, el emperador, ha cumplido todas las esperanzas de las épocas anteriores, superando a todos los benefactores que le precedieron. Finalmente, su nacimiento ha sido para nosotros el principio del Evangelio y por tanto que comience una nueva era. Entonces, la propaganda que se le hacía al emperador romano era exactamente eso, era el principio del Evangelio. Con este emperador va a comenzar una nueva era. Por supuesto, el emperador con esto que llamó ¿cómo se llama? La Pax Romana, la paz esencialmente eso, romana.
sí, esencialmente utilicemos los ejércitos, matemos a todos los enemigos y el que se nos venga en contra, pues usamos los ejércitos más poderosos que existen y pues hay paz, porque ¿quién se va a poner a eso? ¿Sí? Entonces era una paz basada, sí, ¿no? Basado en la eliminación del enemigo, del otro, del que no está de acuerdo conmigo. exacto, Excelente, Fabián. y ese fue el evangelio que él trajo. O sea, el principio del evangelio de Augusto fue que nos trajo paz, pues porque mató a todo el mundo. Entonces, y en ese contexto es que nace Jesús, en el relato, sí, nace Jesús en ese tiempo. Y entonces, uh, en el evangelio de Marcos, dice, pues el principio del evangelio no del emperador Augusto, sino de Jesús. Y empieza la historia de Jesús con un reino nuevo. Entonces, es esencialmente estructural, porque él está hablando en contra de un imperio. El evangelio tiene que ver con hacer contraste, y no solo contraste, o una forma de oposición no violenta al imperio. Entonces, desde ahí ya es estructural. Entonces, cuando llega Jesús diciendo arrepiéntense, es porque, mire, yo vengo a cambiarles la forma de pensar acerca de lo que ustedes entienden que es el Evangelio. El Evangelio es ver al emperador como el Dios supremo que arregla todo por medio de la violencia. Bueno, yo les traigo otro Evangelio. Cambien, arrepiéntense a este Evangelio, que es el reino de Dios. Muy bien, Fabián. Creo que has dado en el punto sobre el Evangelio de Marcos. Creo, Jesús, a mí me llama mucho la atención otro aspecto del Evangelio de Marcos, es que, bueno, se utilizan muy poco las palabras pecado. O sea, yo, bueno, hice un pequeño sondeo sobre la palabra pecado y se utiliza muy poco. Es decir, sí, se utiliza, pero digamos que cuando se utiliza, Jesús hace como un juego de palabras entre pecado y perdón. Es decir, utiliza la palabra que de hecho la escribí por acá, afeontai o afecesetai, siempre está todo jamartía, o sea, siempre está unido al tema del perdón. Y de hecho hay un texto que obviamente que me voló un poco la cabeza y es el texto de Marcos 2, cuando Jesús se encuentra con un grupo de amigos que cargan un paralítico, ¿ya? Y lo llevan donde Jesús. Y Sí. cuando cargan ese paralítico, lo llevan donde Jesús, Jesús, en vez de decirle, hey, mira, levántate y anda, o sea, es decir, ocúpate de tu propio mal, de lo que te está sucediendo a ti, le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, es decir, eso, de hecho, eso fue tan boom en ese momento que incomoda al poder en el momento, ya incomoda a los privilegiados que me estabas diciendo, incomoda a los privilegiados, incomoda a la gente que de pronto tiene el privilegio, que está en esa jerarquía de primero de poder, y bueno, se enojan. Y dice, ven acá, ¿cómo que tú vas a perdonar pecados? Que es una situación, un poder que solo le pertenece a Dios. Y Exacto. Jesús dice, pues, qué es más fácil? Decirle, levántate, anda, vete con tu lecho, ¿cierto? O, hey, tus pecados te son perdonados. Es decir, perdonar pecados, perdonar ese pecado estructural, hacerle bien a una persona. Entonces, yo lo relacioné muchísimo con esa percepción que Jesús tenía sobre el pecado. ¿Ya? Jesús hace bien a una persona y vence esas estructuras, Claro. digamos, de pecado a partir de actitudes de gracia, ¿ya? Sí. Actitudes de misericordia y de bondad, así sea una sola Exacto. persona. Así Exacto. se rompe el estigma del pecado estructural. Exacto. No Es sé como si que quieras si comentar la, algo sobre eso. completamente. Si la estructura de pecado, ah, por ejemplo, en eso que acaba de decir de Augusto, ¿sí? Una estructura de pecado, pues lo que creo que también Pablo lo habla en Romanos 3, es que se usa la mentira o la propaganda para afianzar esa estructura de pecado, ¿sí? Entonces viene Jesús y rompe esas mentiras por medio de sanación, por medio de perdón. Claro, empieza a desbaratar, porque lo que une esa estructura de pecado son sus normas sociales, la propaganda que usan para manipular a la gente, la cultura que crean, ¿sí? Entonces, al venir Jesús y decir, no, esa cultura es mentira, y se lo demuestro sanar, porque lo que yo hago tiene consecuencias que traen vida a la gente. Entonces la gente se despierta y dice, uy, eso era mentira, y empieza a romper esas ligas de la estructura de pecado. Sí, tú, completamente de acuerdo a lo que dices. Sí,
El perdón. O sea, creo que ese es un tema que me parece interesante también, porque obviamente está unido, cada vez que se mencionaba la palabra pecado, está unido al tema del perdón. Ujú. Obviamente, el perdón se da a, digamos, como es como una pequeña alteración de la conducta de ciertas personas y en ocasiones parece que de forma individual. Es decir, le dice, bueno, aunque el pecado es estructural en sí, toda la comunidad debe arrepentirse, debe cambiar. Jesús va a personas en especial y les concede el perdón, ¿ya? Es decir, tiene un acto de gracia, de misericordia, de bondad, de vida con una sola persona y ese acto dentro de la idea de Jesús es lo que hace que se cambie, digamos, esa condición estructural de pecado en las personas, ¿ya? Que están etiquetadas como malas. Sí, totalmente. Siguiendo esa línea, los fariseos y los religiosos, los que tenían el poder en aquel momento, se enojan con Jesús Sí. y le cuestionan sobre por qué anda con pecadores, ¿ya? Es decir, con Sí. hamartiant, o sea, con personas que constantemente hacen el mal, porque esa es la condición o la idea que tienen los que están privilegiados, los que tienen el poder en aquel momento. O sea, por qué tú andas con pecadores? ¿Por qué tú andas con personas que hacen el mal, que repiten el mal? Cuestionan a Jesús y Jesús rompe con ese estigma, ¿cierto?, de que ellos son pecadores porque se relaciona con ellos y porque les perdona, ¿ya? Entonces, yo creo o sea, yo creo principalmente que esa relación que Jesús intenta tener con los pecadores, ¿ya? Es lo que realmente, no sé si me voy a entender. Sí, O sea, Jesús quiere, él hace parte digamos, de la humanidad, desde su propia humanidad. Él quiere romper con digamos, con ese pecado estructural, siendo él el primero en tener una actitud de bien hacia las otras personas. Es decir, cambia el estigma, cambia lo que normalmente todo el mundo hace, ¿ya? claro. Lo que todo el mundo, digamos, acciona. Si la gente está haciendo un mal hacia otras personas, como, digamos, a veces ni siquiera como parte de su voluntad, sino que lo Ujú. aprendió y lo imitó, hace mal a otra persona. Sí. Jesús quiere cambiar ese estigma siendo él un humano que hace el bien, ¿ya? Que actúa con gracia, que actúa con misericordia hacia la otra persona. Por él dice, mira, tus pecados te son perdonados. Y le hace un bien. Sí. Entonces, ¿cómo cambiamos, digamos, haciendo un pequeño aterrizaje a la idea que estoy diciendo? ¿Cómo cambiamos los pecados o cómo incidimos en el cambio de pecados estructurales en nuestra propia sociedad? Siendo nosotros los humanos que generemos acciones de bondad y misericordia con otras personas, así sea de manera individual. Sí. Ah, para mí, yo lo que veo con el perdón normalmente es, antes del perdón viene como que a la cara mía, me dice, ah, usted tiene que reconocer que en el sistema en el que usted está, usted tiene privilegios que el otro no tiene. Sí. Ah, solo por ser hombre, ya usted está en una jerarquía diferente, ¿sí? Y uno no lo ve porque uno no es parte del que se desfavorece de esa estructura patriarcal en la que vivimos, ¿sí? Para uno no significa nada, muchas cosas que para una mujer significan. Pero la única forma en que uno va a hacer es, uno va a darse cuenta es sentarse a escuchar al que sufre por la estructura que existe, por la norma social, ¿sí? Entonces, para mí el perdón viene desde ahí, desde reconocer cuál es el privilegio que yo tengo y cómo me desprendo de ese privilegio para que las personas que no han sido privilegiadas por el sistema puedan obtener ese privilegio. Sí, entonces, primero uno tiene que chocar con eso para darse cuenta que Dios lo perdona, que Dios perdona eso, pero se espera, o sea,
el hecho de que sea estructural y que hayan personas que se dañan por esa estructura, tiene que haber un arrepentimiento y una forma de cambio en esa dimensión social. ¿Sí? Entonces, uno busca formas de... El perdón para mí es abrirle los ojos a usted por la gracia, porque usted darse cuenta de que usted está en una silla de privilegio y cómo desde esa silla de privilegio entonces usted empieza a usar eso no para usted mismo. Entonces, para mí va para ese lado, no sé si contesté la pregunta, pero para ese lado va la cosa. ¿Sí? Para ese lado va la cosa. Y quién mejor que Jesús para decirlo? ¿Quién más estuvo en el relato? Jesús está en la silla más alta de privilegio, ¿sí? Y viene a este mundo y se sienta en la silla más baja de privilegio dentro de la estructura social de imperio y templo, ¿sí? Entonces, eso es como que es chocar con ese Jesús que no se aprovecha de su privilegio, sino que va hasta abajo para cambiar las cosas con acciones de bondad, como tú dices. Muy bien, excelente. Por acá nos hacen una pregunta, dice Javier. Javier está por aquí, nos hizo la pregunta, estoy buscando la pregunta de Javier. Dice, ¿de dónde viene entonces esa idea evangélica popular que dice que la salvación es individual? Muy bien. Sí, bueno, desde mi percepción como evangélico, ¿cierto? Siempre escuchaba a ciertas personas, y obviamente eso lo enseña a uno, que digamos que Pablo, cuando nos decía, si confiesas tus pecados, ¿ya? Y te arrepientes de ellos, o sea, es como colocando como la carga individual, ¿cierto? Sobre mis condiciones de pecado. Si yo personalmente confieso mis pecados y me arrepiento de ellos, entonces recibiré o alcanzaré la salvación, digámoslo así. Obviamente citando a Romanos, ¿ya? Citando a Romanos. Entonces, creo que ese es el pensamiento, digamos, evangélico. Nace allí de una lectura de Romanos, literal, obviamente es una lectura literal, sin trasfondo, sin darse cuenta que Pablo, obviamente, es un judío que también en algún momento está interesado en la restauración o en el, digamos, en la salvación colectiva del pueblo, ¿ya? Esa que, digamos que en Hechos, de hecho, en la ascensión de Jesús, le preguntan a Jesús, Jesús, ven acá, ¿cuándo va a ser restaurado digamos, Israel? Y él le pregunta, pues no es de ustedes, ¿cierto? Saber los tiempos y las ocasiones, pero bueno, en algún momento sí va a haber esa restauración. Obviamente, desde esa mentalidad de colectivista, ¿ya? La salvación colectivista. Sin embargo, desde la lectura literal, ¿cierto?, de la Biblia, posiblemente algunas personas pues han confundido o han, digamos, han colocado en los hombros de cada individuo el hecho de confesar su pecado y alcanzar salvación. Pero desde el pensamiento judío, ¿cierto?, digamos, en el pensamiento hebreo o por lo menos en el Antiguo Testamento, está claro que la salvación es colectiva, ¿ya? Es decir, todos podemos ayudar a todos y a todas las personas que nos rodean a alcanzar esa salvación o liberarnos del pecado, dejar ir el pecado, que esa es otra palabra muy interesante, el perdón, o por lo menos esa palabrita que aparece en Marcos como afentai, ya no solamente se refiere a perdón como tal, sino a dejar ir el pecado, a soltar ese mal que yo tengo y pues bueno, a ayudar a otras personas. No sé si quieras responder algo a esa pregunta. Sí, pues no es que no haya una dimensión individual, sí, sí, sí la hay. Lo otro es entender qué es salvación. Los académicos hoy en día ah, están, pues, hay algo en común que se ve que es la salvación no es qué pasa si qué pasa cuando yo muera, si voy al cielo, si voy al infierno. Eso no es salvación. Salvación como tú dices, en el pensamiento judío era la esperanza de una nueva era, de una nueva, uh, de un nuevo siglo, ¿sí? Entonces, Jesús habla de la era por venir y el siglo, Pablo habla del siglo o de este mundo y que viene una nueva era.
¿sí? Una nueva era de paz. Se le llamaba el nuevo eón, El ya, el nuevo nuevo eón, eón. exactamente, el nuevo eón. Exacto. Esa era la salvación, que pudiéramos entrar a ese nuevo eón, a esa nueva era de paz, esa nueva era de justicia, esa era la salvación. Y como tal era colectiva, ¿sí? Pero obviamente si hay un espacio individual, si hay un componente individual, porque a fin de cuentas las estructuras son hechas de personas, ¿sí? Las estructuras buenas y malas, las justas y las injustas son hechas de personas, ¿sí? Pero por otro lado, todas las acciones que uno hace son sociales. Es imposible, o sea, porque todos estamos conectados de una u otra forma, en una sociedad, en una familia, en una comunidad, nos rigen leyes, somos influenciados por la cultura en la que hemos andado, o sea, es imposible la salvación tiene que ser colectiva porque las acciones, así sean individuales, son al mismo tiempo colectivas porque siempre afectan a otra persona. Sí, entonces, Muy no sé bien. dónde está Entonces, ese individual, es más cultural como de la sociedad occidental que somos tan individualistas, pero es una, es una máscara, es una pantalla, eso no es real, porque es imposible uno estar solo, que las cosas que uno haga no tengan consecuencias con el otro. eso que dijiste es muy importante, Fabián. Los seres humanos a veces pensamos que nuestras acciones, pues, simplemente no repercuten en las otras personas. Digamos, no somos seres sociales, sino somos seres individuales. Pero esa individualidad es cierto, uno lo ve en Occidente, ¿ya? Sí, En Occidente es bastante individualista, bastante personalista, pero en realidad todas nuestras acciones, digamos, terminan afectando o siendo asociadas en nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra comunidad. Lo mismo sucede en el tema del pecado, digamos que es de lo que también estamos hablando. El mal que hacemos, pues no solamente nos hace mal a nosotros, sino a todo lo que nos rodea, ya socialmente hablando. exactamente. Entonces, si los de arriba posiblemente hacen, digamos, generan decisiones políticas, económicas, sociales, pues obviamente también nos va a afectar a nosotros, ¿ya? Exactamente. Queramos o no, son cosas que Queramos o no no. tenemos en nuestra mano y de eso es lo que se llama pecado estructural. Entonces, ¿qué Exactamente. tenemos que hacer? Obviamente desde abajo, quienes estamos abajo, porque por supuesto todavía hay personas que estamos abajo, Sí, ¿ya? Y que no tenemos privilegios, no tenemos manera de poder, digamos, tomar una decisión política, económica y social que afecta a todos. Yo puedo tomar una decisión mía y, digamos, de manera política, social, que posiblemente solamente me pueda afectar a mí y a unos cuantos que están alrededor mío. Pero ujú, hay gente que mueve masas que una sola decisión puede afectar todo un país o toda una decisión. exacto. Y desde allí es donde debemos incidir, ya es, digamos, incidir para que socialmente pues, pueda haber un cambio social, una metanoia, lo que Sí, Jesús o sí, Juan el Bautista llamaba desde el capítulo 1 y el capítulo 2 de sí, Marcos al arrepentimiento, sí, al cambio de, sí, ya, ¿qué es más fácil? Ya, decirle levántate y anda o tus pecados te son perdonados, es decir, exacto. desde esa individualidad afecto al otro y digo, bueno, mira, aquello que te afecta a ti individualmente, pues libérate de eso, déjalo ir, ¿ya? Sí, sí, O como decía Adelphotai, creo que, Afeontai, es decir, déjalo ir, sí, suelta eso, ¿ya? Sé perdonado. sí. Entonces él suelta ese pecado y toma su camilla, en otras palabras. Y Ya, en eso de liberarse, me viene a la mente, por ejemplo, con el Tratado de Paz que se hizo en Colombia, ¿sí? Uno de los componentes más importantes fue la verdad, ¿sí? Existe la Comisión de la Verdad y es que sin la verdad no hay justicia y sin justicia no hay reparación, ¿sí? Ese era el eslogan. por Eh, supuesto. entonces, en parte, uno de los componentes del ministerio de Jesús fue la verdad, decir la verdad, que él mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará Es la libres. verdad de los libres. Sí, Así es. una de las verdades es que existe el pecado estructural, sí, como estructura. Sí, por ejemplo, en Marcos está el ejemplo que para mí es uno de los versículos más mal entendidos que existen. Ah, cuando tenemos tiempo para otro ejemplo, sí. Ah, Sí, sí. cuando Jesús está en el templo, ¿no?
De Marcos 11 en adelante todo es en el templo, ¿no? Eh, y él está en el templo y está este relato donde está con sus discípulos y que Jesús está al lado del arca, bueno, la cosa esa donde traían la ofrenda. Y entonces estaba con sus discípulos y la gente venía y echaba la ofrenda y que vino una viuda pobre y echó sus 2 monedas y entonces le dijo a sus discípulos, miren, la gente rica pues echa lo que le sobra, pero esta mujer echó todo lo que tenía. ¿Sí? Entonces yo digo que es malentendido porque, entonces esto, esto es como hay que alabar a Hay que esta echar, viuda, entonces hay que dar todo lo que se pueda al templo, ¿no? Y se usa como culpa. Le dicen, bueno, y si esta viuda siendo pobre hecho todo, usted tiene que dar algo a la frente, entonces se usa para manipular a la gente, ¿sí? para manipular a las personas. Pero como si uno lo lee en contexto, para mí Jesús ni siquiera está alabando a lo que hizo esta mujer. Porque si usted lee los versículos anteriores, Jesús les está diciendo a la gente que está con él, guardados de los escribas, porque andan con sus ropas largas, bueno, en las plazas, cogen las primeras sillas, dicen, y devoran las casas de las viudas. ¿Sí? Ese es el versículo anterior. Devoran las casas de las viudas y después viene el relato de la viuda entregando la ofrenda. Entonces, si uno conecta los dos puntos, el relato está diciendo, esto no es de alabar lo que hizo la vida, esto es condenar el hecho de que la estructura de pecado del templo está condicionando tanto a la gente que incluso los más pobres daban todos. Entonces, esa era la forma en que los escribas devoraban a la casa de las viudas, creando ese ambiente de culpa para que entregaran las ofrendas. O sea, ¿cómo es posible Tremendo. sí, sí, me va a entender? Eh, Claro, esto no es de que la ofrenda, traer la ofrenda, porque eso es lo que hizo la viuda, siendo pobre dio todo. No, esto es una condenación de Jesús al sistema del templo que a tanto ha llegado a oprimir a la gente que los más pobres dan todo. Están explotando a la gente, esencialmente. están Ah, explotando. entonces, Tremendo. entonces Jesús trae esa verdad, ¿sí? Jesús es tratando la verdad. Esto que parece que está bien, no, esto está mal, esta es la verdad. ¿Y cómo sabemos aún que Jesús es un pecado estructural? Porque en el siguiente versículo del relato de la vida, en Marcos 13, Jesús se va a la montaña y le dice a los discípulos, miren las piedras y el templo, pues no va a quedar piedra sobre piedra, sino todo va a ser derribado. Si está hablando de la verdad del templo, cómo explotan a la gente y dice, pues van a tener consecuencias, ¿sí? Va a haber un juicio a ese templo. Entonces, Y esa idea, obviamente, es tremenda. Lo que me estás diciendo es, ya lo había escuchado antes, pero me gusta mucho que lo hayas traído ahora, porque creo que la gente ahora va a conectar lo que hemos venido hablando sobre pecado estructural con lo que has hablado sobre Marcos. Esto que dices, esa idea de teología antitemplo, bueno, no sé si, o digamos anti la estructura del templo, ¿no? sí, De la la teología del estructura templo. de las personas que estaban en ese templo en ese momento. Sí, porque el templo en Exacto. tiempos anteriores no se manejaba igual, pero en ese momento había una estructura de pecado en el templo. ¿Sí? Por supuesto, creo que es una manera digamos, de desafiarnos hoy a nosotros también, sobre todo con el tema del templo. Sí. La, la gente, bueno, no sé cómo será en los adventistas, pero en las comunidades pentecostales, digamos, evangélicas, trinitarias, bueno, las comunidades donde yo he estado, el templo es otro Dios, es otra forma y la gente pues termina casi que dándolo todo en manera de dinero y demás, siendo explotado, ¿cierto? Para mantener ese templo y para mantener la estructura teológica de ese templo, Exacto. ¿ya? Las comunidades, pues, las comunidades de fe también, aunque no quieran, están al servicio de ese pecado estructural, ¿ya? Sí, Aunque sí, no lo quieran. o sea, y no se trata de que no se apoye ni se den donaciones a comunidades, claro que sí, porque pues si hay alguien que quiere dedicar tiempo completo a eso, listo, se hacen donaciones. Pero el hecho de que se cree esa cultura, porque al final lo que hacían era manipular lo que era bueno, pues la ley, la Torá,
¿sí? Los mandamientos en ningún momento la Torá manda al pobre dar todo lo que tiene, en ningún lugar. Pero se manipulaba lo bueno para crear culpa, para que se diera, para explotar, ¿sí? Entonces ese es el problema. ¿Cómo se crea una estructura donde la norma social es que si usted no da, se estigmatiza? ¿Sí me va a entender? Para mí ese es el pecado Por supuesto. en sí, que una comunidad de fe manipule, tenga una forma de ordenarse, de organizarse, donde manipulan a la gente a dar. Sí, para mí ese es el problema completo. Sí, uno no está condenando donar, porque si hay una comunidad que sirve y ayuda y están personas que es tiempo completo, hay que darles, porque si no ellos son los explotados, ¿sí? Los que se dedican tiempo completo sin recibir nada, y eso también es explotación. Entonces, Correcto. Hace un tiempo yo escribí, bueno, hace unos años escribí sobre Malaquías. Y tú sabes que Malaquías habla sobre traer los diezmos al alfolí. sí, Y digamos que se basa en eso que tú estás diciendo exactamente, en que él condenaba a los sacerdotes, condenaba esa teología del templo, en donde se explotaba a los pobres, o se invitaba, casi que se obligaba a la gente a dar al alfolí, ¿cierto? Pero ese alfolí solamente era para los sacerdotes y para la gente, digamos, que comía del templo, pero se les olvidaba desde un principio la gente que debería también gozar de ese privilegio, que eran los huérfanos, las viudas, los pobres y los extranjeros. Es decir, la gente que de verdad hacía parte de la estructura de abajo, se les olvidaba por completo y solamente sí, digamos, los líderes del culto, los que ejercían el culto, eran los únicos que gozaban de ese privilegio del diezmo, y por eso Malaquías, cuando dice traer los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, en realidad no estaba, digamos, alimentando el poder, sino que estaba invitando a que se cambiara esa estructura del templo, a que realmente gozaran digamos, de lo que se traía al alfolí, no solamente los sacerdotes o los levitas, sino sí, también específicamente la gente que no tenía nada que comer, es decir, exacto. los huérfanos, las viudas, los extranjeros, aquellos que estaban Es, por debajo. exactamente, exactamente. Concluimos, Totalmente. aterrizamos. ¿Con qué aterriza, Fabián? ¿Cómo concluimos esta intervención que has tenido con nosotros? Pues para mí, poder hablar del pecado estructural viene por medio de Jesús, ah, viniendo a hacer cambios uno a la vez, ¿sí? Un acto de acción, una acción de compasión, una acción de bondad a la vez, ¿sí? Porque al final así como el pecado es estructural, el reino de Dios también es estructural. Entonces es tratar es una invitación a crear esa cultura que Desmond Tutu llamó la comunidad, el Ubuntu, esa cultura donde todos nos ayudamos para derrumbar las estructuras de pecado. Sí, que ellos hicieron eso y fueron capaces de derrumbar el apartheid. O sea, para mí eso es, ¡buf! ¿Sí? Que en Sudáfrica ese movimiento estructural, que totalmente es un movimiento del reino de Dios, fue capaz por, uh, un, un, por un grupo de personas que hacían actos de bondad y que se pusieron de acuerdo, acabaron con ese sistema. ¿Sí? Pues hay más cosas que habían que hacer, pero que pusieron un golpe duro. Pues mi invitación es tratar de lograr hacer esos actos pequeñitos que al final en conjunto son golpes duros. Esos actos pequeñitos, y lo que repito, creo que el pecado estructural es el pecado colectivo, el que digamos, a manera comunitaria hemos repetido, hemos hecho, hemos realizado, el mal que hemos realizado el uno al otro, solo puede, digamos, derrumbarse o dejarse ir o liberarse a partir de acciones concretas que los individuos tengamos hacia nuestra sociedad. Exactamente. Esas acciones concretas de gracia, de amor, de bondad, de paz, no como la paz con X, construida por Augusto, ¿cierto? El Exacto, Hijo de Dios, exacto, exacto. que fue a partir de la violencia, ¿cierto? De la eliminación del otro porque es mi enemigo, porque es mi contraste,
sino esa paz que acepta al otro, que lo abraza, que lo ama, ¿cierto? Que lo acoge. Entonces yo creo en eso. Sí, es ¿Vas a una, decir algo? sí, es exactamente eso, es ese perdón, pero sin dejar de considerar la verdad. Sí, el Muy perdón bien. sin verdad no puede existir porque tiene que haber un reconocimiento de la víctima, del que recibió el daño, del que está en el margen, que es el que sufre más. ¿Sí? Entonces es a partir de recoger al menos beneficiado y cómo llegar a esa forma de Jesús de perdonar al que victimizó. Bueno, eso es otra historia. Pero sí, esa es la Bueno, invitación. excelente. Ya está por cortarse este en vivo porque creo que solamente dura 1 hora, Ujú. 60 minutos. Y yo te agradezco muchísimo, Fabián, por estar en este espacio, de verdad. Muchas gracias por traer todo lo que has venido investigando, trabajando, realizando y bueno, lo que también lograste construir el día de hoy para nosotros. Creo que nos llevamos muchísimo de tu conocimiento y de lo que has venido realizando. Muchísimas gracias. Como equipo de Perspectiva de la Fe, nuevamente te doy las gracias y esperamos seguir uniendo lazos. Yo personalmente espero volver a invitarte en otro espacio que pues puedas tener el tiempo, ¿cierto? Digamos, y podamos acomodar ahí el tiempo para hacer otro espacio porque sé que la gente quiere volver a escucharte. Y ¿No? pues bueno, por favor, la gente de Perspectivas que va a ver este en vivo, porque bueno, hemos tenido entre 8 o 10 personas ahí más o menos conectadas, o que han venido conectándose, o que lo van a ver luego, por favor, vayan y sigan a nuevo.lienzo. Aquí en Instagram, bueno, creo que también están en Facebook, buscar en Nuevo Lienzo, por favor, todo el mundo a seguir a Nuevo Lienzo y asimismo, pues, a compartir su trabajo que lo ha hecho muy bien y nos ha dejado de verdad muy claras, muy concretas. Para mí es una infografía genial que uno puede compartir y cualquiera puede comprender desde Génesis. Ojalá sigas trabajando en el resto del texto bíblico. Nunca voy a Y acabar. pues bueno, no importa, lo que hay es trabajo. Y bueno, por último, tengo 3 minuticos para anunciarles lo siguiente. Nuestro próximo encuentro virtual va a ser el 22 de septiembre y también va a estar basado sobre el Evangelio de Marcos. Estamos teniendo, este es nuestro primer espacio totalmente gratuito para que puedas acompañarnos sobre el Evangelio de Marcos y va a ser con una teóloga del máster en educación y en teología, hablando sobre teología de la infancia. Así que va a ser un evento muy, muy bueno. Pero no solamente ella va a estar con nosotros. Quiero anunciarles que vamos a tener a Ariel Álvarez Valdés con nosotros en el Evangelio, hablando sobre el Evangelio de Marcos, y a Andrés Torres Queiruga. Es decir, los dos grandes teólogos van a acompañarnos en este curso sobre secretos que la iglesia no te ha dicho sobre el Evangelio de Marcos. En unos minutos voy a publicarlo aquí, digamos, en Perspectivas a la Fe, para que ustedes puedan ir al enlace que vamos a dejar allí en la biografía y puedan inscribirse y unirse al grupo de WhatsApp, donde también vamos a tener diferentes anuncios sobre este curso del Evangelio de Marcos. Nuevamente, muchísimas gracias, Fabián, por tu tiempo, por tu espacio y pues haberte unido con nosotros. Un abrazo Muchas, para ti y tu familia. Gracias, de verdad. muchas gracias por la Un amigo invitación. más. Claro que sí. Claro que Muchísimas sí. gracias por la invitación y claro, por todo lo que también he aprendido por tu página de Perspectivas de Fe. Los cursos son increíbles, así que también invitar a todos, sigan esos cursos, se aprende muchísimo, muchísimo de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Perfecto. Nos vemos, gente. Aquí vamos a dejar aquí el en vivo y también lo vamos a publicar por YouTube para que luego entonces la gente pueda también compartirlo. Un abrazo. Hasta luego. Por allí, gracias a los dos. Muy bien. Hasta luego, hasta luego.